Shalom, shalom, amigos y hermanos de Conexión Bíblica. Hoy estamos en nuestra siguiente parashá, o nuestra parashá semanal, que hoy está contenida en el libro de Marcos 7, del 1 al 8. Y nos enseña Marcos 7:1 de la siguiente manera. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Y es que, como era costumbre en Israel, los maestros enseñar en la plaza, en los caminos, en algún lugar adecuado. Y se agolpaban los discípulos y partes del pueblo porque eran enseñanza a cielo abierto. Y en este caso, el Maestro Jesucristo, Yehoshua HaMashiach, enseñaba. Y se juntaron fariseos y escribas también a escuchar las enseñanzas del Maestro. Recuérdese que es una clase de oyente con un punto de vista crítico en relación a lo que son escribas y fariseos, que eran considerados estudiosos de la Torá, diestro en la interpretación bíblica. Marcos 7:2 nos sigue enseñando, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavada, los condenaban. Y es que en el tiempo histórico bíblico que estamos tratando, no se utilizaban no se conocían los utensilios que nosotros usualmente utilizamos para comer el día de hoy. No había cuchara, no había tenedor, o la cultura de Israel tenía por costumbre comer con las manos. Y era una costumbre el lavarse las manos antes de cada comida. Y aquel que no se lavaba las manos antes de cada comida era considerada la comida inmunda cuando este individuo se la tocaba sin haberse lavado las manos. Esta enseñanza es parte de la halajá que le hubiese comentado en un video anterior y que está contenida en parte de los compendios de la Mishnah. Recuerden que aunque la instrucción es sana, o es salubre, o es buena para la salud de un pueblo o de un individuo, el hecho de lavarse las manos antes de cada comida, y más en el pueblo de Israel, que comían con las manos, pero el gran error en este sentido fue que tanto fariseo como se escriba condenaban esto con un carácter divino. Y aquel que quebrantaba este mandamiento era igual, parecido o quizá en algún momento superior a quebrantar un mandamiento de la Torá o un mandamiento de la Biblia hebrea o de la Biblia nuestra contenida en el Pentateuco. Marcos 7:3 nos sigue enseñando de esta manera. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y esto es parte de la misma cultura. En el judaísmo, si algún individuo no se lavaba las manos antes de comer el alimento era considerado inmundo. De la misma manera, si había un fruto, si lo tomabas de las manos antes de caer a tierra, entonces el fruto era considerado limpio o tajor. Pero si este caía en tierra, ya era considerado tamé o inmundo. Y si el individuo comía este alimento sin haberlo lavado, aun cuando estaba ordenado conforme a la Torá, el individuo quedaba inmundo hasta la tarde. Marcos 7:4 nos sigue enseñando de la misma manera y en el mismo orden. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Y pregunto yo a la audiencia, ¿es malo el lavar los utensilios antes de comer? ¿Es malo lavar el jarro, el vaso antes de tomar agua?
¿Es malo lavar las manos, lavar la cuchara, lavar el plato? No. Estos son costumbres de salubridad que son positivos. Y como estamos ahora en tiempo de COVID, en tiempo de pandemia, ustedes y yo sabemos que son métodos de higienización que nos permiten a nosotros vivir y convivir mucho más saludable. ¿Dónde está entonces el problema? ¿Dónde está el problema? Si ellos están guardando la cultura, guardando la costumbre, guardando las enseñanzas de los ancestros que está contenida en la halajá. El gran problema es que usted o el fariseo y el escriba tomó un mandamiento de hombre y lo elevó a la categoría de divino. Y eso es esclavizar al ser humano. ¿Cuál es el ser humano, el hombre, que ha sido esclavizado? Bueno, aquel que ha tomado un mandamiento de hombre y lo ha elevado a la categoría de mandamiento divino. Marcos 7:5 nos sigue enseñando. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, una pregunta al maestro: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? Podríamos dar una respuesta sencilla, porque el propósito de Jesucristo, de Yehoshua HaMashiach, no era esclavizar al hombre, al ser humano, porque el propósito de Cristo no era poner carga pesada al ser humano. Porque el propósito de Cristo no era enseñar e instruir en la cultura y costumbre de un pueblo. Aunque debo hacer el aporte de que son importantes tanto la cultura y la costumbre para poder entender los textos bíblicos, como este de Marcos 7, del 1 al 8, y como otros que hemos tratado en esta nuestra plataforma de conexión bíblica. Esa es la razón, la importancia de la cultura y costumbre, porque cualquier hombre, cualquier ser humano, incluyéndome a mí y a ustedes, no hablamos o damos información sin conocer a profundidad la cultura y la costumbre a la cual pertenecemos. Y utilizamos estos conocimientos para comunicarnos unos a otros. Y de hecho nos entendemos perfectamente cuando alguien está hablando, a qué se está refiriendo, porque conocemos la cultura y la costumbre. Quiero hacer esta aportación porque es importante para cualquier estudioso bíblico conocer la cultura y la costumbre del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, para poder dar una interpretación al texto bíblico mucho más cerca de la intención de la geografía. 7:5 nos sigue enseñando de la misma manera, y la respuesta categórica del Maestro Jesucristo a la pregunta que le hicieran los fariseos y escribas. Y él responde en Marcos 7 de la siguiente manera. Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué consideran ustedes que Jesucristo se haya expresado de una forma tan dura para escribas y fariseos en ese sentido? ¿Por qué darle una respuesta tan contundente, tan agresiva? El decirles hipócritas, bien profetizó de ustedes el profeta. Cuando dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Por la misma razón que hemos tratado, y de que tanto escriba como fariseo, le hacían la observancia a los discípulos del maestro, le imputaban el quebrantamiento del mandamiento a los discípulos del maestro por cuestiones meramente de tradiciones humanas, por cuestiones que estaban contenidas en la halajá judía, la costumbre y la cultura del pueblo de Israel, y no por razones bíblicas, no por razones del mandamiento bíblico.
no por razones de un razonamiento inductivo, deductivo, referente a una misbó. No, sino que lo hicieron basado y en el entendimiento de la cultura y la costumbre. Y como dije anteriormente, tomaron un mandamiento de hombre y lo elevaron a la categoría de mandamiento divino, lo que hace esclavizar al hombre, al ser humano. ¿Por qué? Bueno, porque éste estaría guardando un mandamiento que no tiene promesa y un mandamiento que no fue dado por el Eterno, un mandamiento que no tiene fruto, un mandamiento que lo lleva a muerte, lo lleva al pecado y lo lleva a la esclavización del hombre, y que es una condición que desde esta plataforma nosotros enseñamos, instruimos para que no se caiga en esa práctica. Marcos 7:7 sigue dando respuesta a ese escriba y ese fariseo que le hicieran esta pregunta a Jesucristo. De la siguiente manera, hablando de aquello que el corazón está lejos, dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Y esto es peligroso. Iglesia, pueblo, hombre de Dios, esto es peligroso. Enseñar como doctrina mandamiento de hombre. Es un error garrafal. Porque como diría anteriormente, cuando el ser humano, cuando el hombre toma un mandamiento que tiene un asidero en la cultura, la costumbre de un pueblo, y lo eleva al nivel de un mandamiento divino, a tal punto que le imputa pecado, que le imputa condenación al individuo que quebrante ese mandamiento conforme a la cultura, conforme a la costumbre, el tal ha esclavizado a ese individuo que cree ese mandamiento. Y si ha esclavizado el mismo, si lo guarda. Entonces, como diría Marcos 7:7, dice, en vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Un error garrafal en el cual no debemos nunca caer en esta práctica. Marcos 7:8 nos sigue enseñando de la misma manera. Dice, porque dejando el mandamiento de Dios, aquel que se aferró a la cultura dejó de lado el mandamiento divino. Entonces, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres. Ya en este punto, el fariseo, tanto el fariseo como el escriba, lo que hubiesen enseñado es cultura y costumbre. Y teniendo esto pendiente, le hubiesen imputado pecado a los discípulos de Cristo. Entonces, sigue enseñando. Aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Amados y amigos de Conexión Bíblica, no es que el lavado de cuchara, de plato, de jarro, de vaso esté mal. No es que esté mal, como muchas cosas que pasan. No es que esté mal, pero cuando ustedes le imputan a un discípulo, a un siervo de Cristo, que ha quebrantado el mandamiento porque comió sin haberse lavado las manos, en relación de los fariseos y los escribas, imputándolo a los discípulos, porque comió con manos inmundas, porque no se lavó las manos, está haciendo mención de un mandamiento o de una observancia que es pura cultura y costumbre, y que no tiene asidero bíblico, que no tiene asidero en el mandamiento bíblico. De la misma forma pasa en las iglesias nuestras, con relación a la falda, con relación a los pantalones, con relación a los t-shirts, con relación a los manga corta, manga larga. Pasa de la misma manera. Y ha
y han tomado esos ministros, esos siervos, el mandamiento de hombre y lo ha llevado al nivel, a la categoría de mandamiento divino, a tal punto que le han imputado pecado a aquellas personas, tanto hombres como mujeres, que andan en esa práctica. Lo mismo con aquel que se desriza o la que no se desriza. Pasa lo mismo con el que usa falda o usa vestido, el que usa pantalón. Pasa lo mismo. Han tomado un mandamiento de hombre, producto de la cultura, la costumbre, y lo han elevado al nivel de mandamiento divino. Y eso es garrafal, es un error garrafal. El Señor dice, su corazón está lejos de mí. Bien profetizaron de ustedes. Amados y amigos de Conexión Bíblica, espero que este fragmento bíblico haya podido ser de bendición para ustedes, que haya podido ser de bendición para los que los rodean. Compartan este texto, coméntenos, denle like, suscríbase, véanos, consúltenos y cuestiónenos también. Yo espero que sea de bendición para ti, tu familia y todo aquel que nos ve. Dios te bendiga mucho. Shalom, shalom.